La verdad es que si tuviera menos slow motion, la película podría durar quizá una hora menos. Un chistorete de esos que no le gustan a Zack Snyder porque él es épico, dramático y emocional. Y la verdad es que a mí me encantó su versión. Es una película que realmente vale la pena revisar a pesar de sus 4 horas, a pesar de que no cambian muchas cosas estructurales en el guión, sí nos ofrece una experiencia realmente impresionante. Hablemos hoy de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut, aquí en la sala de cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy para platicar acerca de este fenómeno tan importante que ha resultado el Snyder Cut. Un fenómeno que obviamente obedece primero, sí, obviamente a toda esta horda de fanáticos que una y otra vez tuiteaban, posteaban en todos lados, pedían el release de Snyder Cut y que bueno, debido a la pandemia, HBO Max, Warner, DC, pues deciden que es momento de lanzar algo importante junto con su plataforma y le dan la oportunidad a Zack Snyder, que había abandonado el proyecto por razones que ahorita vamos a platicar, y nos da una película que, como decíamos, es emocionante, es épica, es realmente una gran experiencia cinematográfica que bien valdría la pena verla en cine porque tiene, al menos en el aspecto visual, momentos realmente apantalladores. Con el Snyder Cut estamos frente a una película de autor y yo sé que muchos dirán, es una película de tipos con mallas y calzones encima de las mallas. Es cierto, es una película de superhéroes a la cual la crítica suele ser un poco más dura para juzgarla, y por supuesto muchas veces cuando se habla de cine de autor pues piensas en estas grandes películas de grandes mentes, y sin embargo en el caso de los cómics en muchas ocasiones Warner ha cometido el mismo error. Invita a cineastas, a directores que tienen una visión muy particular del mundo y los invita a participar de sus personajes. Lo hicieron con Richard Donner en Superman 1, lo hicieron después con Batman, con Tim Burton, y de alguna forma lo hicieron nuevamente con Zack Snyder. Cada uno de estos directores tenía una visión muy particular acerca de humanizar de alguna forma, de profundizar en los personajes y obviamente colocarlos en una atmósfera muy propia de lo que ellos consideran su visión estética del cine. Esto es increíble porque a pesar de que les va bien en taquilla, de que presentan muy buenas obras, resulta que de pronto al estudio siempre le da miedo, y más particularmente en los tiempos recientes, debido al gran éxito, a lo apabullante que ha resultado este universo creado por Marvel. Y es entonces cuando pues deciden, al ver el primer corte de Snyder, decir, híjole, estás yéndote otra vez a un lugar muy oscuro. La crítica no trató nada bien Batman contra Superman. Había errores, por supuesto, garrafales en esa película, pero la visión seguía permaneciendo ahí, la visión de Snyder. Y de pronto el estudio pues le dio miedo, y al mismo tiempo sucedió esta terrible tragedia en la vida del director al perder a su hija, que se suicida, lo cual dio pie a que llegara Joss Whedon a traer un poco de ese color, ese brillo y esa ligereza que encontramos normalmente en las películas de Marvel. Aún inclusive en una película que yo esperaba muchísimo como Civil War, que fuera mucho más ruda, mucho más profunda, terminó siendo una película con sus chistoretes, muy brillante, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Snyder tiene muy claro desde el principio, me parece que desde que hace Superman, Man of Steel, la visión de Snyder, estéticamente hablando, siempre ha estado presente ahí en 300, en Watchmen, en todas las películas que ha realizado, y lo está por supuesto también desde Man of Steel, una película oscura y mucho más humana, sobre todo porque pretende adentrarse más en la psique de estos semidioses, de estos superhéroes y su relación con su parte humana. Les guste o no, finalmente en DC eso es normalmente lo que ocurre. Hay mucho hacia adentro que a veces el propio Snyder no logra tampoco terminar de hilvanar de la manera más adecuada, pero que finalmente es una visión muy adecuada a lo que él quiere presentarnos y que muchísimos fanáticos, la verdad entre ellos me incluyo yo, deseamos ver. Y me parece que llevaba una cierta línea, a pesar de que creo que hace falta una película entre Superman, Man of Steel y Batman vs. Superman.
hacía falta como una segunda película de Superman, porque al final de cuentas la historia parece siempre llevar la línea de Superman como el hilo conductor de lo que está sucediendo, y la cohesión por supuesto vendrá a través de Batman. Me parece que sí le hizo falta una película en medio, y me parece y me sigue pareciendo aberrante de pronto la solución que le dio para resolver el conflicto a propósito de las madres en esa escena en particular con el clásico Marta. Todo ello por supuesto no puede uno dejarlo fuera de esta película, porque finalmente es parte de su visión, y sin embargo en estas 4 horas se va a dar la oportunidad de desarrollar cada uno de los personajes de una forma mucho más sincera, mucho más profunda, particularmente, y todos lo han dicho, con el personaje de Cyborg, que se convierte en el personaje principal de esta cinta, el personaje que es el único capaz junto con Superman de resolver una situación de una amenaza que viene desde el exterior. Hay quienes han criticado mucho, por supuesto se criticó en la versión anterior que Stephen Wolf era pues un villano bastante maletón como para enfrentar a estos héroes, era cierto, y en esta ocasión pues obviamente le ha movido lo suficiente para convertirlo solamente en un esbirro que viene de avanzada y presentándonos por supuesto ahora sí al gran villano Darkseid. Y con la llegada de Darkseid y la manera en que va a presentar cada una de las apariciones de los villanos, la verdad es que la película adquiere tonos incluso cercanos al terror. Quienes han criticado que las motivaciones de Darkseid no son más que el mal por el mal, es un villano de estos tipo caricatura para muchos porque no tiene una gran motivación, no hay una psique, no hay un rollo ahí más profundo que simple y sencillamente conquistar planetas. Es, insisto, el mal por el mal. Eso es muy propio de las películas de terror, en donde de pronto te enfrentas básicamente al diablo, al demonio, un tipo que lo único que quiere es destrozar la vida, y en ese sentido me parece que lo hace muy bien, insisto, porque cada una de las apariciones, sobre todo al principio de la película, hacen sentir la presencia de esto que es terrorífico y que provoca miedo, y uno siente de pronto que también en estos superhéroes, al enfrentarse a algo tan grande, tan poderoso, sienten miedo. La película por supuesto se va a dedicar entonces a ir hilvanando poco a poco lo que va sucediendo, mientras que en la cinta de 2 horas que vimos anteriormente rápidamente se ensamblaba un equipo para enfrentarse a este tipo. Acá sí nos vamos a dar el tiempo de ir conociendo cada una de las motivaciones de los personajes, y al estar más tiempo con ellos se vuelven un poco más empáticos hacia nosotros. Por ahí Top Comics lo comentaba, también tenemos la fortuna de que ya vimos una película de Aquaman, ya vimos 2 películas de Wonder Woman, y entonces termina de funcionar como debería de haber sido originalmente, una serie de películas que te iban presentando a los personajes, que los iban haciendo entrañables hacia ti, y de tal manera que te ibas preocupando por ellos y lo que sucedía con ellos en esta película. Pero incluso con los 2 personajes que no hemos visto en otras cintas, como Cyborg y el propio Flash, que sigue siendo el relief cómico de la película, la verdad es que sientes más empatía. A mí me encanta la escena donde Flash de pronto tiene que salvar a una persona, porque creo que gran parte del problema de estas películas de superhéroes que han creado Marvel y que ha creado DC es ya no tener al héroe que salva a una persona común y corriente, sino que siempre se están enfrentando con algo súper grande que va a acabar con la humanidad, pero no se preocupan por el humano como tal. Y en esta ocasión me parece que sí sucede eso, al menos en estas viñetas, tanto con Cyborg como con Flash. No voy a platicar demasiado de la historia de la película porque finalmente termina siendo un poco lo mismo. Estos tipos vienen a buscar las cajas madres a la Tierra, tienen que unificarlas para poder abrir un portal que traiga toda la maldad y que destruya por completo la vida, y son estos superhéroes los que tienen que ensamblarse para poder lograr vencerlos. Y para hacerlo, pues obviamente tendrán que devolver a la vida a Superman. La escena con la que abren es impresionante, porque mientras que en la cinta anterior teníamos el funeral de Superman, era triste, pero era como pues muy rápido, no sé. Acá tenemos de pronto el grito agónico de Superman, que de pronto se expande a todo el mundo y que despierta una de las cajas madres, permitiendo entonces que venga este enemigo a tratar de acabar con nosotros. Un enemigo que además va a descubrir que la Tierra es el planeta que anteriormente no pudieron conquistar, que la unión de estos seres que habitan en este planeta es tan fuerte, es tan poderosa cuando son capaces de vencerlos. Y eso me parece un gran mensaje dentro de estas películas de cómics que a veces, insisto, se pierden dentro de lo magnífico del CGI y lo espectacular y el monstruo que viene de afuera y bla bla bla. Se olvidan un poco de lanzar este mensaje positivo, que en este caso es: si somos capaces de superar nuestras diferencias, seremos capaces de vencer el mal
mal que puede aquejar a nuestro planeta, y es un gran mensaje. Entre las diferencias, las más importantes por supuesto serán las estéticas, un cambio en la coloración de la película, también por supuesto, y el más importante quizá es el encuadre, abandonando este widescreen al que nos hemos acostumbrado, presentando una película que está pensada para verse en IMAX, para verse prácticamente en vertical, para poder presentarnos a los superhéroes. El propio Zack Snyder ya ha explicado muy bien por qué, y es que él considera que los superhéroes son más verticales que horizontales, que la manera de encuadrarlos es incluso más cercana a los cuadros de un cómic, hacia la parte de arriba que hacia la parte horizontal, y me parece una visión arriesgada, sobre todo cuando lo terminas viendo en una pantalla en tu casa, que por muy grande que sea sigue teniendo estas líneas negras a los lados que puede hacernos ruido a muchos de nosotros, pero que le da una visión estética muy particular, insisto, además de la coloración y haber quitado muchas de las escenas que de pronto parecían que sobraban. Este asunto en donde al final de la película tenían a estos rusos que vivían ahí en una zona total y absolutamente contaminada y que nadie entendía por qué, y que me parece que era la forma en la que Whedon trataba de explicarnos que estos superhéroes no solo quieren salvar al mundo grande, sino que también quieren salvar a las personas comunes y corrientes. La verdad es que no funcionaba nada bien, y al removerla sí nos encontramos con una última hora de la película que es absolutamente impresionante. A esta visión estética de Snyder se va a sumar por supuesto un cambio en la música que da un cambio de tono radical en la película. Hay momentos, por ejemplo, cuando Aquaman decide desechar la propuesta que le hace Bruce Wayne y decide regresar al mar, en el que la canción, en lugar de ser esta canción como muy épica, muy rockera, más bien se vuelve en un momento muy reflexivo, como toda la película. Lo mismo sucede en una escena que a mí me resultaba un poco molesta, que es cuando están tratando de sacar el cuerpo de Superman, y se volvía en la película de Whedon un momento como de chistorete, ¿no? Estamos sacando un cuerpo y mientras hacemos chistes Flash y Cyborg. En este caso, esa parte de la película se vuelve muy solemne, se vuelve incluso, insisto, cercano a lo que sería una película de terror. Son dos tipos tratando de sacar el cuerpo, el cadáver de una persona, en este caso de un semidios que es Superman. Vaya, todo esto le va dando por supuesto un tono mucho más profundo, mucho más reflexivo. A muchos podrá parecerles que la película es como, me cae gordo Snyder y no soporto la cinta porque no me gusta el estilo de Snyder, y es totalmente comprensible. No tiene que ser así. Muchos insistirán en lo que decía yo al principio de este video: no es una película de autor porque es una película de cómics. Pueden tener toda la razón del mundo si ustedes quieren, pueden no gustarles, no tienes que gustar a fuerza, pero quienes somos fanáticos de cierta forma de contar las historias de cómics, en particular estas que buscamos sean mucho más humanas, mucho más profundas, mucho más reflexivas, me parece que sí podemos encontrar en la película tanto una maravillosa manera de verse, porque se ve muy impresionante, porque se disfrutan todas estas escenas, aunque abuse del slow motion, insisto, podría durar mucho menos si le bajara un poquito ese asunto, pero le da ese carácter de esta es mi visión de la película, esta es mi visión de estos superhéroes, e insisto, no importa tanto el villano, porque finalmente es una amenaza. Y acá lo que él ha tratado de hacer desde el principio es mostrarnos el lado humano de los superhéroes. Es una película enfocada a los superhéroes. Muchas veces, y creo que todos estaremos de acuerdo, la película es tan buena como su villano, y cuando tenemos un villano de gran calado, normalmente presentado por un gran actor, la película funciona extraordinariamente bien. En el caso particular de la visión de Snyder, insisto, creo que él lo que está buscando es mostrarnos cómo estos tipos que de pronto tienen poderes pues se enfrentan a su propia humanidad y a tener que enfrentarse a sus propios miedos para tratar de sobrevivirla. Y lo hemos visto no solamente en esta película, lo hemos visto en el conflicto de Aquaman en su propia cinta, lo hemos visto al menos en la primera película de Wonder Woman, y acá termina de redondear muy bien. Es una cinta que de verdad se agradece que los fanáticos y la desgracia de la pandemia nos hayan permitido verla. Para mí tiene 4 cojines y medio, es una cinta de verdad de las mejores películas de superhéroes, al nivel yo creo de lo que lograron con Marvel en Endgame, una película dramática, una película que duele de pronto, en el mundo fantástico en el que estamos habitando mientras la estamos viendo. Obviamente no tiene nada que ver con la realidad, pero sí nos conmueve y sí nos provoca ese dramatismo y nos presenta una visión muy épica, muy emocionante de estos personajes con los que hemos crecido. Hay que decirlo, crecimos viendo estos tipos en muchas películas, en los cómics, en las series, y volver a verlos y verlos
bien realizados, me parece que se agradece, yo lo agradezco. Quizá tú no estés de acuerdo, así que me encantaría saber cuál es tu visión, cuál es tu opinión acerca de esta nueva versión del Snyder Cut. Habrá que esperar también la que viene en blanco y negro, que creo que perdería un poco de los matices que ya nos presentaron, pero bueno, de pronto también podría llegar a sorprendernos. Mi nombre es Iván Montesino, estas son las redes sociales y esto ha sido nuestro comentario, charla crítica al Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Muchísimas gracias por habernos visto. Si esto te gustó, si encontraste alguna empatía con nosotros, te agradecería muchísimo que nos regales un like, que te suscribas al canal, porque cada semana estamos platicando de todo tipo de películas, de series, todo lo que ocurre en la pantalla y que nos apasiona. Por mi parte esto es todo, muchísimas gracias por vernos, hasta pronto, bye. Bye.